Vamos a comenzar la última mesa redonda del día. Esta mesa redonda está dedicada a profundizar un poco más en cuestiones concretas de problemas que ya nos hemos ido encontrando aquí en la Universidad de Zaragoza en los distintos grados que han comenzado desde el año 2008 y que ya tienen sus primeros graduados en la calle y, por tanto, han tenido que pasar por la defensa, el desarrollo y defensa de los trabajos fin de grado. Hemos intentado identificar a personas, coordinadores de grados que están en distintas macroáreas para que se pudiera ir viendo las especificidades de cada una de ellas. Por eso hoy contamos con dos coordinadores y un subdirector de centro, pero ahora explicaré, que son concretamente David Pérez Chico, que es el coordinador del grado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y que va a presentarnos un poco la visión de las personas y los investigadores y los formadores de humanidades y ciencias sociales, puesto que periodismo también está dentro de esta facultad. Tenemos a continuación a Lola Cepero, que es subdirectora de Estudiantes y Acción Cultural de la Escuela Politécnica Superior de Huesca y coordinadora del grado de Ciencias Ambientales, que nos va a dar un poco la visión de los profesores que están trabajando en el ámbito de las ciencias. Y tenemos aquí a mi izquierda más cerca a José Ángel Castellanos, que es subdirector docente de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por tanto nos va a dar la visión tecnológica. Nos faltan solo los biosanitarios, no es que no hayamos querido contar con ellos ni mucho menos, sino que nos han dicho que como no habían llegado todavía a defender trabajos fin de grado, no estaban en condiciones de participar en esta mesa. Muchas gracias a los tres por su aportación y tienen órdenes estrictas de no pasarse de los 20 minutos cada uno. Gracias. Vale. Bueno, buenas tardes, tanto los de aquí como los de allá, que veo que estamos en el aire. ¿Sí, ¿se me escucha bien o no? Sí, alejado. Vale. Bueno, y gracias a Isabel, aunque no sé si agradecérselo porque esto es una encerrona para mí, pero bueno, gracias en cualquier caso. Mi plan original, que lo he ido variando el rato que llevo aquí, ya siento no haber podido venir todo el día, pero son malas fechas para todos, supongo. Era el siguiente, simplemente dar un repaso muy general a la normativa que ahora mismo se aplica, que está vigente, para ver de qué manera se ha concretado esa normativa en nuestra universidad, cosa que todos conocemos, supongo, y espero, y en mi facultad. Veo que eso tampoco tiene mucho objeto, pero bueno, para no irme por las ramas ni que esto se me salga demasiado mal, seguiré el guión que tenía previsto, pero pasaré muy de puntillas por la mayoría de los puntos que tenía previsto hablar y simplemente haré hincapié en aquellos en los que creo que hay algún problema que puede ser interesante compartir. Al respecto de eso, no soy ningún experto en lo que voy a hablar. Lo más que puedo ofrecer es la experiencia que hemos tenido estos 2 años. Sobre esto también tengo que decir que es tramposo, porque el año pasado realmente en la Facultad de Filosofía y Letras fueron tantos los problemas, no sé hasta qué punto conocéis este centro, pero son más de 20 titulaciones con una sola secretaría y el año pasado éramos 3 grados los que estábamos en disposición de ya defender trabajo de final de grado. Íbamos todos sin aire, a pesar de la buena voluntad de todas las partes, no se estableció una normativa hasta bien adentrado el curso. El calendario definitivo no lo conocimos hasta el segundo cuatrimestre, el calendario definitivo de defensa de trabajo final de grado. Las líneas temáticas no estuvieron tampoco propuestas hasta bien avanzado el curso, con lo cual ya os podéis imaginar como el estrés que tuvimos ese año y lo que sufrieron nuestros alumnos. La consecuencia más inmediata de todo esto es que solo se defendieron 13 trabajos ese año. Nosotros tenemos un cálculo hecho de que probablemente se defiendan alrededor de 20 cada curso en nuestra titulación. Somos una titulación en la que entran 50 alumnos por año, no que es el límite que nos hemos puesto, y por ahora vamos redondeando ese número. Lo que ocurre es que, como os contaba, el año pasado solo 13 lo defendieron. De esos 13, 3 en la convocatoria de julio, 9 en la de septiembre y 1 lo dejó para febrero. O sea que ya veis que tampoco tuvimos mucho trabajo en el sentido de ver trabajos. Claro, la consecuencia
negativa de todo esto es que se nos va a acumular el trabajo este año, claro. Este sí que vamos a tener alrededor de 30 matriculados ya, con lo cual esos son algunos de los problemas que comentaré en breve con vosotros. Entonces, os digo, paso de puntillas por esto que tenía pensado más objetivo y luego comparto dos problemas básicamente con vosotros. Uno tiene que ver con la charla que acabamos de escuchar, con lo cual también podré ahorrarme muchos comentarios y tiene que ver con este progreso hacia la evaluación formativa que hemos visto que en nuestro caso es muy necesario, porque hemos detectado algunos problemas que quizás se resuelvan con esto. ¿Vale? Así que eso sí que espero poder comentarlo. Y lo segundo tiene que ver con el calendario, que es con lo que sospecho, por lo que sospecho que Gloria sobre todo quería que os contara, y es donde más problemas hemos tenido y creo que vamos a seguir teniendo. Así que ahí me detendré con algo más de calma. Más de calma quiere decir 3 minutos, tampoco tranquilidad, que no, seguro que no llego a los 20. Bueno, sabemos que el reglamento o el Real Decreto que ya ha sido modificado, como sabéis, es muy vago con respecto al grado, apenas concreta nada. Aquí en nuestra universidad pues tenemos este acuerdo del 7 de abril, el de 2011, y luego en nuestra facultad se aplican unas ciertas normas complementarias que ahí os he subrayado la fecha, por esto que os decía antes. Fijaros que se aprobó el 3 de noviembre de 2011, es decir, con el curso ya bien, o sea, ya el curso en marcha, el curso en el que se suponía que teníamos que defender la primera jornada de trabajo final de grado, o sea que no tuvimos una normativa hasta noviembre de ese curso. Aparte, por supuesto, queda el otro nivel de concreción, que es el de la guía docente del trabajo final de grado, que es en lo que aún estamos trabajando. Es decir, la presentamos el año pasado, una guía de andar por casa, agarrándonos a nuestra experiencia, que por supuesto es una experiencia basada en un modelo que ya está obsoleto, como os decía antes, con toda la mejor voluntad del mundo, pero no daba para mucho más. Este año, como estamos ya en un proceso de revisión de guías docentes, hemos aprovechado para volcar ahí las experiencias que hemos ido acumulando. Así que algunas de las cosas que os contaré en lo que sigue las estamos plasmando ahora mismo, tal cual os hablo. Tenemos aún una semana más para, como sabéis, para entregar las guías docentes, o sea que aún estamos en esto, o sea que cualquier ayuda que pueda recibir de vosotros hoy será muy bienvenida. Bueno, hay otra normativa, el Real Decreto del que ya hemos hablado, y en nuestra universidad hay varios acuerdos. Bueno, un acuerdo previo a este reglamento que está vinculante ahora fue el que la universidad puso en marcha una vez que se conoció el Real Decreto, pero es muy genérico también. Y luego también aplica, y es importante tenerlo en cuenta, este reglamento de normas de evaluación, que como sabéis también nos ha afectado mucho a la hora de elaborar las guías docentes, pero bueno, no hay mucho más que comentar ahí. También se decía en la charla anterior, en la exposición anterior, que en ningún lado se dice efectivamente que tenga que haber un tribunal, ni siquiera se dice cómo tiene que ser la defensa. Me refiero al Real Decreto. En la concreción que se ha hecho en nuestra universidad sí que se dice ya, y está puesto en negrita, que la defensa ha de ser pública e individual. Y en la normativa de nuestro centro, por lo menos, de Filosofía y Letras, sí se nos dice que tiene que haber un tribunal. A eso llegaré ahora enseguida. Sí, sospecho que es lo que ocurre en todas nuestras facultades. Bueno, en cuanto a las modalidades, de las 4 que se reconocen en este reglamento de nuestra universidad, lo que hacemos nosotros en Filosofía, como ya os podéis imaginar, es la modalidad A. No somos muy originales en este sentido. Trabajos académicos específicos. Aquí el reglamento, sin llegar a darnos ningún tipo de rúbrica, ni criterio específico, sí que... A ver, perdón, creo que me he pasado una... Bueno, da igual. No. He hecho en falta... Bueno, tampoco es tan importante. Lo que quiero decir es que en nuestro reglamento de la universidad sí que se concreta, de luego se va algo más allá que el Real Decreto, a la hora de especificar el ámbito, por lo menos descriptivo, de evaluación. Nos dan algunas normas bastante generales sobre cómo evaluar ese ámbito. Nosotros lo hemos respetado y lo hemos concretado algo más, claro, como era de esperar. Sobre eso digo algo más tarde. Y antes de entrar ya en lo que se supone que tenía que contar, esto es lo último que os pongo. Estas son las actividades de formación que nosotros estamos realizando en nuestro trabajo final de grado, tampoco nada sumamente original. Las actividades dirigidas tienen que ver, este año de hecho las hemos propuesto de forma voluntaria, y esto es un taller que está organizando la Biblioteca María Moliner. Ofrece herramientas de búsqueda de información para aprender a citar, cómo organizar un trabajo. Bueno, a pesar de que en nuestro grado les machacamos bastante a los alumnos con mucho trabajo monográfico y de investigación, pensábamos que no estaba mal hacerlo tanto en cuarto y de manera como experiencia piloto en primero, para que ya lo fueran haciendo. Pero bueno, eso no tiene tanto que ver con lo que hablamos ahora aquí, pero en cuarto sí que este año se les ha propuesto de manera voluntaria a los alumnos que tenían matriculado el trabajo que hicieran estas actividades dirigidas. Tengo que deciros que se apuntaron el 100%, con lo cual estamos contentos con eso. Aún no sabemos si lo vamos a introducir como actividad de evaluación. Es algo que tenemos que decidir. No tenemos, muchos compañeros del departamento y compañeras no están de acuerdo. Así que aún hay que discutir. Actividades supervisadas, también iré sobre esto ahora. En este aspecto es donde estamos introduciendo la evaluación formativa, y es el mayor cambio que hemos dado del año pasado a este.
Hasta ahora las tutorías se hacían de aquella manera y bueno, dependía mucho también de los actores implicados, en concreto, quiero decir, los alumnos y los profesores. Y bueno, lo que hemos visto es que los tutores en muchos casos estaban simplemente para dar el visto bueno y no veían el trabajo hasta 1 o 2 semanas antes de depositarlo, con lo cual tenemos suerte de contar con buenos estudiantes, pero en fin, algunos trabajos daban mucho el cante y eso hay que arreglarlo. Y luego, por supuesto, la mayor parte de la carga es el trabajo autónomo por parte de los alumnos. Bueno, lo que os iba a decir que pensaba pasar muy rápido es esto otro. En fin, en negro está el reglamento de la universidad, en rojo la normativa, el acuerdo de nuestra facultad. ¿Vale? Entonces, es lo que os digo, el reglamento de la universidad concreta bastante lo que es el Real Decreto, bueno, lo concreta muchísimo, pero el acuerdo nuestro lo concreta aún más, el de la facultad, en algunos casos muy parecido, en otros no tanto. En este caso, el primero donde se define lo de la defensa pública y demás, son muy parecidos, no he subrayado nada porque aquí no quería comentaros mucho, la verdad. En fin, va especificando esto, tiene que haber una defensa pública, por supuesto individual, independientemente de que el trabajo se haya realizado de manera colectiva, que algún caso de eso tenemos nosotros también, luego os lo cuento si me da tiempo, lugar y fecha, en fin. Fijaros ahí, nos dan solo 10 minutos, o le dan a los alumnos solo 10 minutos, así que tampoco se puede hacer mucho en este caso. Aunque sea adelantarme, creo que lo diré luego, pero bueno, somos realistas en este sentido, hacemos un poco la vista gorda, pero sí que procuramos que se ciñan a esos 10, 15 minutos como mucho y que vayan muy al grano. Nos cuenten cuál es el problema que han detectado. Ya sabéis que en filosofía esto nos encanta, lo de detectar problemas, no tanto solucionarlos. Qué problemas van a atacar, qué metodología han utilizado, cómo han puesto en marcha, en juego, qué autores han trabajado y demás. Y, de nuevo, no es que solucionen, sino qué otras preguntas se le han ocurrido a modo de conclusión. En fin, vamos muy al grano. No queremos que nos cuenten ninguna otra historia, que eso ya lo corregiremos en el trabajo escrito, sino que también demuestren algo de madurez a la hora de enfrentarse a un tribunal y si está ahí su familia y sus amigos y demás. Bueno, que por cierto, toda esa pompa también la queremos eliminar porque creo que es contraproducente, pero bueno, de eso no me adelanto. Ya veis que tiendo a tirar por los cerros de Úbeda y a ver si me... Bueno, aquí hay un asterisco por ahí porque en la concreción de nuestra facultad citan a esta normativa de evaluación y yo no he encontrado ningún sitio donde esto se especifique, pero bueno, debe ser un lapsus. Me imagino que cuando tenga oportunidad se lo comentaré a los de la Comisión de Garantía, pero bueno, parece que aquí entramos en un círculo en el que no salimos. Por fortuna no se nos ha dado esta situación en ningún caso. Bueno, cada estudiante, como veis, se puede presentar a dos defensas por cada convocatoria. Bueno, nada extraño. Sobre el tribunal, esto sí que voy a pasar muy rápido. Solo quería decir lo siguiente, porque nosotros que somos una titulación muy pequeña, cualquier problema nuestro en titulaciones mucho más grandes hay que multiplicarlos por 2 o por 3. Y ya me supongo el dolor de cabeza que será para muchos de vosotros organizar los tribunales. Claro, os acabo de decir, este año vamos a tener 29 trabajos y la gente que está en el tribunal, entre ellos yo, que me he tenido que poner para que no hubiera una guerra civil, ya no sé qué voy a hacer en septiembre. Aparte del trabajo que ya tenemos, porque me estoy viendo con 20 y tantos trabajos para evaluar y es una locura. En la facultad ya se nos ha dicho que lo que podemos hacer es activar al tribunal suplente y actuar paralelamente. O sea, que el tribunal titular se haga cargo de la mitad de los trabajos y el tribunal suplente se haga cargo de la otra mitad. Nos parece muy bien. Si pudiera haber un tercer tribunal sería aún mejor. Pero vaya, que por lo menos espero que este año podamos poner en juego 2 tribunales en la convocatoria de septiembre. No quiero ni pensar cómo será esto en Derecho, en Medicina o en las ingenierías donde tengáis muchos alumnos para corregir todos esos trabajos. Pero en fin, ya digo, esto en nosotros es un gran problema. ¿Cómo será en otros casos? Bueno, ya sabéis, tres profesores, director, secretario, presidente, vocal y secretario. Bueno, no hay mucho que hablar por ahí. Y aquí ya llego a donde voy a detenerme un poco más. La tabla de arriba es lo que tenemos ahora mismo en el grado de filosofía. Ya veis, muy simple, el trabajo. Evaluamos el trabajo. Un 80% de la nota es el trabajo escrito, un 20% es la defensa. No hacemos nada más. Como os decía antes, el año pasado, con todos los problemas que tuvimos, y apelando a esa buena voluntad y buena disposición, y que por fortuna aún seguimos siendo un departamento pequeño y bien avenido, tiramos de esa experiencia y hicimos lo que estamos entrenados a hacer, y lo que siempre pensamos, un trabajo de grado, bueno, otro trabajo más, como las decenas de trabajos que hacen nuestros alumnos durante el grado, y así lo evaluamos. Como os decía antes, la figura del tutor ahí queda muy ensombrecida, claro, como está para simplemente firmar y dar el visto bueno, poco más.
Aunque luego es verdad que pasa lo que se dijo en la charla anterior, de que parece que en ocasiones se evalúa también al tutor y uno se encuentra en circunstancias un tanto extrañas. Bueno, lo que hemos propuesto este año no es lo que está en la segunda tabla, pero es lo que está ahora mismo vigente, es que se realizaran 4 sesiones de tutorías como mínimo por trabajo y alumno, como requisito imprescindible para dar el visto bueno. Por supuesto, no tenemos ningún método, ningún arma de coacción, esto queda en la conciencia de cada tutor y tutora, pero sí que les pedimos que garanticen que esas 4 sesiones se han celebrado, como mínimo. Tengo casos en los que se celebraban muchos más y estamos muy contentos con eso, a los alumnos les va fenomenal y seguro que esos trabajos van a estar muy bien, y sé de casos donde no se han realizado ningunas, y sé de casos, como se dijo antes en el turno de preguntas, en que hay alumnos Erasmus que las están haciendo a distancia. Bueno, es otra manera. Están esas sesiones de tutoría, pero por ahora no forman parte de la evaluación, ¿vale? Entonces, a lo que vamos es a lo que está en la tabla de abajo, la segunda, la tabla inferior, y es lo que quiero que se introduzca en la memoria, la guía docente, perdón, del trabajo de este año. Reducir los porcentajes del contenido objetivo y la presentación a un 75% y tener en cuenta luego esa evaluación formativa en la que entraría en juego, se tendría en cuenta esas sesiones tutorizadas. Siguiendo un modelo de evaluación formativa, aún estamos dándole vueltas a la rúbrica y a qué metodología habría que seguir. Este año hemos puesto como práctica piloto tutorías por grupos. Ha funcionado bastante bien. No tanto evaluarlo, aunque sí es verdad que hay comentarios cruzados y por ahora va bien la cosa. Yo era muy escéptico al respecto, pero parece que sí, que hay una competencia bastante sana entre los compañeros y son bastante críticos con los trabajos de los demás y con los suyos. O sea que eso ha funcionado bien. Ha funcionado muy bien. Las tutorías tienden a alargarse demasiado, eso es una pega, a ver cómo lo conseguimos evitar, pero los 2 compañeros, una compañera y un compañero que lo han puesto en práctica, se les pedí que lo hicieran así, son 2 compañeros que tienen a 3 alumnos cada uno, y por ahora va bastante bien la cosa, estamos contentos con eso. Y luego la participación en actividades dirigidas, este taller que os decía antes, que mi intención es que cuente de alguna manera, premiar que los alumnos lo hagan, pero que me temo que al final no entrará. No creo que consigamos el consenso en el departamento. Bueno, esto de nuevo, lo que está en rojo, las concreciones, perdón, sí, bueno, el reglamento de la universidad, las concreciones que aquí ya veis que nuestra facultad sí que nos dan algunas directrices, tienen que ver sobre todo, como veis, con el ámbito descriptivo, no van mucho más allá, tampoco creo que se pudiera esperar mucho más. En nuestro caso sí que copiamos casi literalmente el ámbito descriptivo, simplemente lo cuantificamos cada parte y luego añadimos un ámbito crítico de valoración en esa rúbrica también. 50% para cada ámbito, descriptivo y valorativo. Bueno, no quiero extenderé mucho más con esto porque, de nuevo, lo que os digo, creo que quiero comentar antes lo del calendario. Ya veis que tampoco es mucho lo que os puedo aportar que no sepáis vosotros. Bueno, sí, otra cosa que sí hemos hecho este año para evitar que las tutorías no funcionen bien es limitar el número de trabajos de final de grado que puede tutorizar cada profesor o profesora. ¿Vale? El primer año no lo hicimos y, como sabéis, siempre hay compañeros, compañeras que tienen más éxito entre los alumnos y hubo casos en los que tenían 6, 7 trabajos, 8 y es inviable. Es totalmente inviable que esto se haga bien. Ahí sí que he tenido que ejercer y apelar al comodín de la autoridad y he impuesto que sean 3 trabajos por convocatoria. Esto no quita para que si hay trabajos del año anterior que ya han sido tutorizados, esos no cuenten en la siguiente. Pero en fin, que por cada nueva convocatoria solo se puedan tutorizar 3 trabajos. Creo que la cosa ha ido bien este año, ha ido mejor. Lo otro me parecía que era irreal. Vale, lo otro que hemos hecho, en estos reglamentos se concreta tan solo el mínimo, la extensión mínima de los trabajos. Es de 6.000 palabras, o sea, 1.000 palabras por crédito, lo cual no es mucho, son alrededor de 12, 13 folios, no más. En nuestro caso el máximo lo hemos puesto de 12.000 palabras. Bueno, el doble, 2.000 por crédito. Ya digo que nuestro grado es un grado al que los alumnos están muy acostumbrados a hacer trabajo, con lo cual no les vamos a evaluar nada nuevo, no los vamos a conocer, no vamos a conocer nada nuevo de ellos que no nos hayan enseñado ya. O sea que queremos quitarle... Esto también entra dentro de esta política que os decía antes de quitarle cierta pompa al acto de defensa y que los alumnos muchas veces agobian porque se piensan que este trabajo es determinante para sus carreras y no debería ser así. En gran parte culpa es nuestra porque hemos hecho poca pedagogía en este sentido.
Sé que también hay muchos compañeros que también se lo toman demasiado en serio y luego vemos unos trabajos. El año pasado nos entregaron uno de 80 páginas, que yo, bueno, ya era una tesina, ¿no? Y este año ya he visto uno que iba por ser las 50. Ya le he dicho que lo cambie porque yo voy a estar en el tribunal y no se lo voy a pasar. Creo que me ha hecho caso. Entonces, bueno, 12.000 palabras como mucho. O sea que, en fin, eliminar algo de la solemnidad que se asocia a esta defensa de los trabajos final de grado, creo que sería, estaría bien. Bueno, el calendario. Termino con el calendario. Ya me quedan 5 minutos. Bueno, estos son los problemas creo que importantes que hay con el calendario. No, yo no les veo una solución fácil, no creo que la tengan, pero bueno. Como os decía, el primer año el calendario fue un auténtico jaleo en nuestra facultad. Este año lo han hecho mucho antes, pero no sé si está mejor hecho. Hay un problema básico. La fecha de depósito de los trabajos final de grado es el 3 de julio. El 3 de julio es la fecha última para entregar las actas. Sabéis que los alumnos no pueden depositar el trabajo final de grado si no han aprobado todas las asignaturas. ¿Cómo se hace esto? Si coinciden esas dos fechas. Bueno, pues coincide con que el coordinador, el bueno de David, se tira un mes recordando a sus compañeros que tienen que hacer las actas, a ser posible, a través de Sigma y 3 o 4 días antes de la fecha definitiva para que al personal de secretaría le dé tiempo a hacer su trabajo. Bueno, el año pasado tuvimos un solo problema, pero yo espero que este año no. Es un gran problema, que esas dos fechas. Ocurre también en septiembre. En septiembre el agravante, y es lo que tenéis en el segundo punto, es que coincide con las fechas para matricularse en másteres. Este año creo que las fechas de matrícula de máster acaban el 23 de septiembre. Las fechas para la defensa del trabajo final de grado en la convocatoria de septiembre comienzan el 24 de septiembre. ¿Cómo lo hacemos? Y esto es en nuestra propia casa. ¿Cómo será con otros másteres? O sea que de alguna forma estamos obligando a nuestros alumnos a que no hagan máster si quieren hacerlo. La convocatoria de julio además es poco realista, aunque en algún sentido lo pongo en interrogantes, con esto que digo que hay una percepción errónea de lo que significa el trabajo final de grado. Ya digo que muchos alumnos se piensan que es el trabajo de su vida y eso hay que eliminarlo. Los mejores alumnos y alumnas no han tenido problema, con lo cual eso ya nos da un ejemplo de que se puede hacer. Pero el resto del alumnado no lo ve tan claro. En nuestro caso, de los profesores, bueno, tenemos el problema de las actas. Y luego en septiembre, por supuesto, aparte de la matrícula de másteres, el otro problema que tenemos los profesores es que nos vemos trabajando en agosto. Es algo que no sé por qué tenemos que hacerlo, pero bueno, lo íbamos a hacer de todas maneras. Quiero decir, ya supongo que todos nosotros, el trabajo que nos gusta hacer más, aprovechamos agosto que no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Leer y escribir y estas cosas. Bueno, ahora además tendremos que corregir trabajo final de grado porque hay una convocatoria en septiembre, con lo cual, en fin, es bastante problemático. Yo entiendo que las personas responsables de proponer un calendario no lo tienen fácil. Son muchos los intereses que están aquí en juego, pero creo que se le podría poner algo más de racionalidad al asunto. Creo que en la Facultad de Ingeniería y los compañeros que por aquí de Ingeniería nos podrán echar un cable. Esto es un problema que tienen detectado hace tiempo y creo que funciona mucho mejor. Por ejemplo, con otro problema que ya con esto acabo, es el problema de que obligamos a nuestros alumnos a matricularse del trabajo final de grado cuando se matriculan del resto de asignaturas, con lo cual están haciendo una apuesta muy fuerte que van a aprobar. Con algunos alumnos esto es un problema muy gordo. Hay alumnos que les cuesta un dinero que no tienen matricularse. ¿Qué ocurre si se matriculan de este trabajo y luego, por lo que quiera que sea, no depende solo de ellos, no aprueban las asignaturas? Tiene que esperar un año más. Tiene que volver a matricularse el trabajo. Quizás habría que buscar una solución para que se pueda matricular el trabajo una vez que han aprobado todas las asignaturas, no antes. ¿Vale? Eso es otro problema que dejo en el aire y que en nuestra facultad ya se lo hemos hecho saber a la Comisión de Garantía y a todos los que tienen que saberlo, pero bueno, por ahora no han articulado ninguna solución. Y lo dejo ya para no pasarme. Bueno, buenas tardes. Gracias por aguantar hasta ahora y yo voy a tratar de ser un poco más optimista que David. Yo creo que nos has dejado hundidos en la miseria. Yo ya sé que no era tu intención, pero yo creo que ni es tan complicado ni es tan... Yo voy a tratar de contrarrestar un poco y voy a dar una visión más positiva. Yo coordino el grado en Ciencias Ambientales y tengo la suerte de estar en un centro que tiene titulaciones cuyas atribuciones están reguladas por ley y, por lo tanto, teníamos ya una cierta trayectoria en las defensas de los proyectos final de carrera de las ingenierías. Y entonces lo que hemos hecho ha sido copiar de ellos lo bueno y le hemos dado algunas peculiaridades y especificidades para una titulación que no tiene atribuciones reguladas por ley. Entonces,
como ha hecho David, no me queda más remedio que poner el marco normativo en el que nos desenvolvemos, que nos diferencia notablemente de todo lo que nos han contado Virginia, Tatiana, todas durante el día, porque aquí estamos en otro territorio. Estamos en otro territorio con otro marco normativo y esto ya nos hace ver las cosas de otra manera. No podemos tener tanta ilusión, aún así la tenemos, pero nuestro marco normativo, que aludiré ahora a él brevemente porque David yo creo que ya lo ha dejado bien claro, nos ha condicionado totalmente la forma de gestionar las cosas. Además, nosotros en nuestro centro tenemos verificado por la ANECA, reconocido por la ANECA, el sistema de garantía interna de calidad, el programa Audit de formación universitaria, y hablaré un poquitín de cómo hemos aprovechado ese sistema de garantía interna de calidad y cómo el procedimiento que tiene ese sistema lo estamos utilizando para gestionar los trabajos fin de grado. Y terminaré con las especificidades del grado en Ciencias Ambientales. Tenemos 3 cosas que nos distinguen de las otras titulaciones que hay en el centro. En cuanto al marco normativo, aquí estamos todos, vosotras también, el 1393, pero aquí ya no estamos todos. Aquí ya estamos la Universidad de Zaragoza, que tiene un reglamento específico de trabajos fin de grado y fin de máster, y esto condiciona que en ese reglamento dice que tiene que haber una defensa pública. A mí me parece magnífico que la haya, no le veo nada de mal, y además me parece que los chicos vengan ilusionados porque es el trabajo con el que acaban la carrera, me parece magnífico. Y además tiene que ser ante un tribunal, y además tiene que haber un director del trabajo fin de grado. Es decir, todo esto nos lo marca la normativa. Y además nos deja un margen para que los centros adaptemos a nuestras peculiaridades y a nuestras cuestiones concretas, y nosotros tenemos una normativa de trabajos fin de grado y fin de máster de nuestro centro. Como la vamos elaborando y está en un proceso constante de mejora, pues la elaboramos en 2011, entró en julio de 2011 y ya la hemos mejorado 2 veces, pero para el 10 de julio de 2013, es decir, la semana que viene, hay una frase que vamos a modificar, porque todo aquello que nos encorseta lo quitamos y dejamos que quede de manera que todo fluya suavemente. Y por último, aludiré y me centraré a partir de ahora en el procedimiento de calidad. Es uno de los procedimientos de nuestro sistema que describe esas acciones que se llevan a cabo para gestionar la realización y la defensa por parte de los alumnos. Y ahí está también contemplado no solo el trabajo fin de grado, sino también los trabajos fin de máster. Y hay cuestiones que de los de fin de máster no nos afectan, pero es este el que nos rige. El calendario de actuaciones, y aquí ya, aunque no lo leáis, sí que quiero ir detallando grandes diferencias respecto a lo que David estaba marcando. Nosotros hemos establecido que el alumno tiene que presentar una propuesta. Y tiene que presentar una propuesta en ambientales que cumpla unos requisitos mínimos. En las otras titulaciones no. Entonces, esto es un poco de evaluación formativa. O esa propuesta está adecuada a esos requisitos mínimos, o la Comisión de Garantía de Calidad no admite la propuesta, emite un informe y le dice qué debe mejorar en esa propuesta. Luego veremos qué apartados tiene. La estudia la Comisión de Garantía de Calidad. Si la prueba establece una caducidad de 2 años de la propuesta, en el supuesto de que con una matrícula no lo sacara, en nuestro centro, porque lo tenemos aprobado por Junta de Escuela y la universidad nos ha autorizado, el estudiante se puede matricular del trabajo fin de estudios cuando lo va a defender. O sea, lo puede hacer en los periodos ordinarios de matrícula, pero lo puede hacer en cualquier otro momento del año. Esto nos ha desestacionalizado y no tenemos agobio de que en septiembre vienen tantos, de que en junio vienen cuantos. Los trabajos fin de grado se defienden a lo largo de todo el año en el periodo lectivo. Y hay un compromiso que desde que una propuesta se presenta, como mucho, al final del mes siguiente se le dice si está aprobada o no. Pero una vez que ya está depositado el trabajo fin de grado, en secretaría se revisa. Si este chico no estaba matriculado o chica, se tiene que matricular. Y entonces no tenemos ningún problema, porque cuando van han superado todo y adelante. Y el tribunal, en la Comisión de Garantía de Calidad, nos reunimos cada mes, garantiza de que antes de finales del mes siguiente se le ha puesto
un tribunal, se ha nombrado tribunal, y cuando está nombrado el tribunal, de mutuo acuerdo, los miembros del tribunal y el estudiante fijan la fecha de defensa. Con lo cual, lo tenemos muy desestacionalizado y no hay agobios. Y tenemos un tribunal diferente para cada trabajo, porque si un trabajo es del aprovechamiento de aguas residuales para regar el maíz y el otro trabajo es de una evaluación de impacto ambiental, nuestros profesores no saben todos de todo. Entonces, para el de aprovechamiento de aguas residuales y en el riego del maíz tendremos unos expertos y para una evaluación de impacto tendremos otros. Entonces, los tribunales van variando y para cada uno se hacen a la medida, que es como se hace en las ingenierías. Establecemos un periodo de consulta del trabajo por los miembros del tribunal. Contemplamos, y creo que es allí donde te referías a lo de la normativa de evaluación, el estudiante tiene derecho a impugnar tanto la composición del tribunal como impugnar la calificación. Entonces, contemplamos que se den esas cosas y establecemos los plazos para que esto, si se diera, se haga una revisión de la calificación y se produzca un nuevo acto de defensa, siempre habiendo emitido el tribunal que ha desestimado y no ha evaluado favorablemente, siempre dando pautas para la mejora. Todo esto se traduce en un flujograma en el que se contemplan todas estas opciones, que tiene 39 procesos, pero que nos hacen que todo el mundo sepa en cada momento qué es, a quién le corresponde entrar. Si es el jefe de negociado de asuntos académicos, porque tiene que trasladar la propuesta que el chico presenta en secretaría, y él la traslada a la Comisión de Garantía de Calidad. La Comisión de Garantía de Calidad se reúne. Entonces, todo esto lo tenemos totalmente protocolizado, lo seguimos al pie de la letra y a nadie le queda ninguna duda de lo que tenemos que hacer. Los indicadores que tenemos son el número de trabajos fin de estudios que se superan y el número de trabajos que el tribunal considera que son aptos para optar al mejor trabajo fin de grado de la carrera. Todo esto lo tenemos normalizado con fichas. El estudiante, cuando tiene que presentar la propuesta, no lo hace de puño y letra y como le apetece, sino que tenemos una ficha. No voy a abrir todos los documentos, pero hay una ficha para cada acto. La resolución de la Comisión de Garantía de Calidad, favorable o desfavorable a la propuesta que ha presentado, es otra ficha normalizada. El informe del director del trabajo fin de grado, cuando va a presentar ya para defender, tiene que evaluar, y en esto sería una evaluación formativa, tiene que evaluar el porcentaje de cumplimiento de lo que se dijo en la propuesta que iba a hacer y de lo que realmente ha hecho, que no es ni bueno ni malo, porque a lo mejor le han aparecido otros objetivos distintos, pero de los iniciales puede ser que haya habido una desviación. La comisión le aprobó una propuesta de trabajo fin de grado y luego a lo mejor ha habido algún cambio. El informe del director es decisivo. Si él dice que se han cumplido al 100%, deberemos saber que el tribunal debe contar con lo mismo desde el principio. Tenemos automáticamente, entra en nuestra base de datos el director, el alumno que defiende y el título del proyecto. Se nombra el tribunal evaluador, el tribunal tiene que rellenar sistemáticamente un acta de incidencias, si han tenido que recurrir a algún suplente, si ha sido el tribunal titular, y emiten un acta de evaluación única para cada alumno. No hay acta de junio, no hay acta de septiembre. En secretaría emiten un acta de evaluación individual. Y, por último, y aquí esta mañana creo que ha salido el tema, antes de la defensa están obligados a subir al repositorio digital de la Universidad de Zaragoza, Zaguán, tienen que subir el trabajo. ¿Y por qué? Alguien ha dicho, dice, es que luego los vas a consultar y no están disponibles. En esta universidad, la autoría del trabajo, así vosotras habéis comentado esta mañana, puede ser coautores, aquí es el estudiante. Y entonces, cuando se termina la defensa, una vez que se le ha calificado, se le pregunta si autoriza la consulta, la fotocopia, hay distintos niveles. Y entonces, si un estudiante dice que sí a todo, son esos trabajos que tenemos en Zaguán que pinchas y lo puedes ver completo. Si el estudiante no autoriza, pues entras y hace falta una clave. Deberás contactar con él,
pedirle autorización, ya no lo sé cómo funcionará después, ¿vale? Entonces, es al finalizar la defensa y cuando ya se evalúa al alumno, donde firma el tribunal dice si le parece que ese trabajo es merecedor de optar al mejor trabajo fin de grado, y el estudiante dice si está de acuerdo con la consulta y con qué nivel de consulta. La evaluación del trabajo fin de grado, esa la regulamos en nuestra propia normativa, que es la general de la UZ adaptada a nuestro centro, y allí, y ya nos parece haber conseguido mucho, se evalúa el 20%, son los aspectos formales, el contenido del trabajo es el 50% y la defensa que hace el estudiante del trabajo es el 30%. De manera que cada miembro del tribunal tiene que emitir una calificación y se calcula, comprendida entre 0 y 10 de cada uno de los aspectos, se hace la media ponderada y después se hace la media de las calificaciones emitidas por presidente, secretario y vocal. Y la nota media que se exige por cada apartado es el 5. ¿Vale? Con todo esto, se emite en secretaría el acta de calificaciones, el acta de evaluación, el acta de incidencias, y ahí está, que me he adelantado, ese documento que es el estudiante el que tiene que autorizar que se consulte su trabajo o no se consulte. En las especificidades propias, esto lo hacemos igual para todas las titulaciones en el centro, pero en el grado en Ciencias Ambientales estábamos un poco inseguros. Tú decías hace un momento que a lo mejor había trabajos que os parecía que no eran dignos de ser un trabajo fin de grado. Nosotros teníamos un poco de miedo al abismo porque en los proyectos ingenieriles teníamos muy claros los estándares de calidad y llevábamos muchos años evaluándolos, pero las ciencias ambientales, que allí no hay atribuciones, que no está tan normalizado, empezaron a aparecer trabajos que no nos parecían suficientemente consistentes. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner unos requisitos mínimos para la propuesta. Y entonces, como mínimo, y esto es público, está en la guía docente y los estudiantes lo conocen, como mínimo nos tendrán que presentar una propuesta, no que diga voy a hacer esto, esto y esto, y me lo va a dirigir fulano de tal, y un currículum abreviado del director. No, hay que decir, hay que ponerle un título, y les damos instrucciones ya para que pongan un título bien puesto. Y además, a partir de allí, que justifiquen cuáles van a ser tanto sus objetivos específicos como el general, o los generales, cómo lo van a hacer, dónde, cuándo, y sobre todo tiene que haber un cronograma previsto y cómo van a estructurar el trabajo. Entonces, con estos mínimos es difícil que se te escapen. Y es que además luego, como cuando lo van a presentar, el director del trabajo tiene que decir qué desviación ha habido entre lo que se aprobó y lo que realmente el estudiante presenta, pues allí vamos ya acotando un poco. No es la evaluación formativa, pero es un proceso formativo para el estudiante, porque el estudiante está recibiendo, primero, si se le deniega la propuesta, ya sabe que tiene que mejorar y qué tiene que mejorar. Y si se le acepta, cuál es la meta, dónde tiene que llegar. Entonces, a partir de allí, tenemos otra especificidad. Y es que en nuestro centro, desde hace como, yo ya ni lo recuerdo, 15, 20 años, el personal de la biblioteca ha estado siempre muy presente en la docencia. Entonces, yo recuerdo hace 20 años en las titulaciones antiguas que ya nos pedían a los que éramos más proclives a estas cosas, ¿me puedes dejar un cuarto de hora de tu clase a comienzo de curso? Porque es que queremos que sepan qué es la biblioteca, qué opciones tienen en la biblioteca, cómo manejarse en una biblioteca. Y es tradicional ya en nuestro centro que el personal de biblioteca esté trabajando con el PDI. Entonces, desde que se implantaron los grados, esta colaboración se ha intensificado. Y tenemos presencia de la gestión de la información, de las competencias informacionales, de primero a cuarto. Esto, en este momento, en la Universidad de Zaragoza hay curso virtual en primero y en cuarto para todas las titulaciones, el nivel el básico en primero y el avanzado en cuarto, pero en nuestro centro lo que hemos conseguido es implicar profesorado que cuente con los recursos de los que disponemos. Y entonces hay actividades que se organizan desde la biblioteca, pero siempre en el marco de asignaturas concretas, para que el alumno, si en primero tienen que hacer un trabajo en una asignatura,
pues en esa asignatura hacen el curso Moodle, que lo están haciendo en el resto de titulaciones. Pero luego, por ejemplo, nosotros tenemos una asignatura que es Administración y Legislación Ambiental. En un grado en ambientales, todos los profesores somos de ciencias y tenemos un abogado que da esta. Y entonces no estábamos preparados para las bases de datos legislativas. Pues entonces se hace una sesión insertada en la propia asignatura y codirigida por, codirigida por el profesor de fuentes de información legislativa, o en cartografía y sistemas de información geográfica, pues hay una asignatura en segundo, el profesor hace una, yo creo que se hará en muchos sitios, pero el coordinador lo sabe. De manera que podemos tener un mapa de lo que ellos están recibiendo como formación adicional a la puramente reglada. Entonces, tienen actividades de competencias informacionales en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Al finalizar el grado, dependiendo de la implicación del estudiante, ha podido recibir entre 28 y 36 horas. Y entonces, nos gustaría evaluar la eficiencia de todo esto. Y como tenemos una parte a la hora de evaluar el trabajo fin de grado, que se evalúan esas competencias informacionales, pues simplemente, como tenemos tan pocos estudiantes que hayan terminado, y esto lo debería decir en voz muy baja, porque entran 60 estudiantes cada año, la primera promoción entraron 48 y solo defendieron el trabajo fin de grado 4 el año pasado. Y al año siguiente entraron 60 y están defendiendo ahora, y llevamos defendidos 11. Entonces, 2 han sido Erasmus, defienden el trabajo fin de grado allá y, por lo tanto, con los criterios de allá, y el resto que se han defendido en la escuela, pues 5 estudiantes han tenido un sobresaliente, 3 notable, y ha habido tan solo un aprobado. Pero a mí me picaba la curiosidad de saber si los tribunales estaban realmente diferenciando la evaluación de los contenidos y de los aspectos formales por separado. Y entonces he pedido las actas de evaluación y he visto que hay en aspectos formales la misma proporción de calificaciones que en la nota global. Es decir, yo lo que voy detectando es que los tribunales dicen, este chico 9, pues 9 en todo. 9 en contenidos, 9 en aspectos formales, 9 en la presentación, 9 en todo. Y si uno es flojo, pues flojo en todo. Entonces, a mí me parece que hay que discriminar. Y entonces, pensando en esa discriminación en la evaluación, pues nos hemos puesto a trabajar un poco en el marco de unos proyectos de innovación. Son 2 proyectos de innovación diferentes, pero que teníamos un objetivo común, que era este. Y entonces hemos diseñado 2 rúbricas de evaluación, pero que yo me voy a poner paraguas, impermeable y no sé si algo más, porque probablemente los profesores de mi escuela van a decir, pero ¿dónde vas? Si ya vale con lo que hacemos, que estamos en los tribunales, no se nos reconoce nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, allá estamos. Entonces, hemos evaluado una rúbrica para los aspectos formales de la memoria, que esto es extrapolable a cualquier título, porque hay un 50% de la evaluación que es para los contenidos, pues allí los especialistas. Y el resto también sabemos evaluar aspectos formales. Entonces, hay una rúbrica de evaluación para aspectos formales de la memoria y otra para la comunicación. Y es muy simple de aplicar, tanto la una como la otra. Tenemos poca pedagogía con nuestros compañeros y entonces yo ahora lo difícil veo es convencer a los profesores del grado que van a formar parte de los tribunales de que hagan, Alfonso, que es de mi centro, ya me mira con mala cara, pero yo lo intentaré, para que por lo menos la pondremos a disposición de los tribunales, las 2 rúbricas las dejaremos allí y bueno, iremos creando cultura de evaluar y discriminar, porque no es lo mismo, puedes tener un alumno muy brillante en los contenidos, pero que no sea persuasivo contándolo o que no lo haya plasmado bien en la memoria escrita. Y entonces todo eso son competencias, estas últimas transversales, y la titulación tiene que ser responsable de que el alumno las haya adquirido. Y yo creo que el acto en el que las tiene que demostrar es en la defensa del trabajo fin de grado. Termino ya. Yo encuentro muy positivo la fluidez que nos da el tener un procedimiento. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo, y a quién le corresponde
la responsabilidad. La integración de la formación en competencias informacionales me parece imprescindible. Este procedimiento último de evaluación es extrapolable a otras titulaciones. Y luego aquí hay algo que debemos fomentar y que me parece importantísimo para salir adelante. Es el trabajo colaborativo. El comité de calidad de la escuela está formado por PAS y PDIs. Los integrantes de un proyecto de innovación trabajamos juntos, pero hemos llegado a trabajar integrantes de diferentes proyectos de innovación. Nos han asesorado desde el ICE y desde hace muchos años colaboramos el PDI con el PAS de la biblioteca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar todo esto, son los mismos puntos, pero mejorándolos. Evaluar la satisfacción del proceso. Tenemos encuestas de evaluación de la satisfacción de todas las asignaturas del grado, excepto del trabajo fin de grado, porque cuando se hacen las encuestas no hay nadie en el aula, porque es trabajo autónomo y no hay nadie. Entonces, nuestro siguiente reto es elaborar un procedimiento para evaluar la satisfacción del PDI, del PAS y de los estudiantes con el trabajo y fomentar pues, que trabajemos todos juntos. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Sí, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Los compañeros de Huesca y Teruel me oyen? Sí, muy bien. Venga, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y, como decían mis compañeros, gracias por haber mantenido la asistencia hasta ya larga jornada. En primer lugar, agradecer al vicerrector de Política Académica y al ICE el haber contado con mi presencia en este acto. He aprendido mucho a lo largo de todo el día, he aguantado todas las charlas, aguantado entre comillas, he aprendido verdaderamente porque una frase que he oído mucho, tanto a lo largo del día de hoy como en los días anteriores, es, bueno, esto los ingenieros ya lo sabéis hacer, porque lo lleváis haciendo mucho tiempo. Entonces, si algo he aprendido hoy es que somos seguramente los que más tenemos que aprender todavía para converger hacia ese nuevo, digamos, esa nueva forma de pensar, esa nueva forma de actuar. No me voy a extender mucho en mi presentación porque hay muchas cuestiones redundantes con lo que los compañeros previamente han comentado, en particular con Lola, porque al proceder yo también de un centro de ingeniería, pues lógicamente hay muchos solapes. En mi caso no soy coordinador de ninguno de los grados, en este caso en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura actualmente tenemos 9 grados y 8 másteres, digamos que mi función es de coordinador de los coordinadores, digamos que no tengo en este caso el día a día, sino que mi interacción pues, es a través de ese conjunto de personas que a su vez se responsabilizan de las titulaciones. Entonces, como digo, voy a intentar, a pesar de que hay claros solapes con lo que ya han dicho los compañeros, mostrar algunas singularidades y sobre todo algunas cuestiones abiertas que afectan pues, fundamentalmente a procedimientos que en este momento tiene habilitados la Universidad de Zaragoza y que pensamos que debemos mejorar. El esquema que he preparado es el siguiente. Quiero referirme en primer lugar a la experiencia previa que arrastramos en el contexto de la ingeniería y la arquitectura. Tenemos ya sesgos centenarios, ya llevamos más de 100 años trabajando de una cierta manera y eso pues, nos va a costar seguramente movernos hacia esta nueva forma de plantear las cuestiones. Cómo hemos abordado la adaptación al espacio europeo, porque se ha hablado en muchas normativas y en nuestro contexto pues todavía hay más, que ahora mencionaré. ¿Qué es lo que entendemos por un trabajo de fin de grado en este momento en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura? Todo lo que diga del trabajo de fin de grado realmente se va a referir también al trabajo de fin de máster, porque el procedimiento que seguimos es exactamente el mismo. Procedimiento, si queréis, desde un punto de vista administrativo, de gestión, lógicamente el nivel de profundidad, el tipo de competencias que va a adquirir el estudiante no son equivalentes, pero sí los procedimientos que hay detrás de todos ellos. Y finalmente algunas cuestiones abiertas que desde mi punto de vista, digamos un poco la experiencia en la subdirección, pues me ha planteado y son temas que en este momento deben ser resueltos por nuestra universidad. ¿De dónde venimos? Nosotros, como digo, venimos de un planteamiento en el que el proyecto final de carrera era la guinda del pastel, era lo importante de todo el trabajo que se iba a realizar a lo largo de muchos años, era lo que daba una visibilidad externa al egresado y era lo que permitía diferenciar seguramente unas escuelas respecto de otras. Digamos, la profundidad, la extensión, la amplitud, la capacidad de difusión de los trabajos que como proyecto final de carrera en este caso se dirigiesen.
Como digo, venimos de un contexto en el que teníamos una definición que podéis ver ahí. Esa es la definición, digamos, antigua de proyecto final de carrera, pero si la leéis con buenos ojos, realmente es prácticamente la misma que ahora tenemos en el contexto de los trabajos de fin de grado. Enlazando con cuestiones que sí que se han comentado a lo largo del día, podríamos diferenciar dos tipologías de, en este caso, proyectos final de carrera. Todavía estoy en ese ámbito. Los de tipo A, que eran aquellos más ingenieriles, entonces si leéis aparecen cuestiones como memoria, planos, pliegos de condiciones, presupuestos, que son los clásicos proyectos de ingeniería que todavía se siguen haciendo, ahora ya bajo la denominación de trabajo de fin de grado, y otro tipo de proyectos en los cuales encajarían las propuestas seguramente de cualquiera de los centros de la universidad, desde Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias y cualquier otra, en este caso, como digo, de nuestra universidad sería la tipología B, pues en principio más libre, más abierta, donde caben cuestiones como estudios técnicos, económicos, gestión de calidad, programas informáticos. Ahí digamos que tenemos todo un abanico de posibilidades de desarrollo de esos proyectos final de carrera, como digo, hasta la fecha. Yendo a unos números, porque son quizá ligeramente distintos de los que se han mencionado hasta la fecha. Por una parte, lo que os quería presentar aquí en la parte superior de la transparencia son las titulaciones de las que venimos. El que conozca un poco el origen de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura sabe que procedemos de la fusión del Centro Politécnico Superior y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica e Industrial. Y en ese contexto, como digo, aparecían por una parte las ingenierías de 5 años, por otra parte las ingenierías técnicas de 3, y lo que quería mencionar especialmente en esta tabla es que si vas al Boletín Oficial del Estado y miras el número de créditos asignado a los proyectos final de carrera, lo primero que te encuentras es una enorme variedad. Como podéis ver aquí, el rango oscila desde los 21 créditos en una titulación, en este caso de ingeniería técnica, algunos como los de arriba 20 en el caso de las ingenierías, pero veis toda una variabilidad. Pero ¿qué ocurría? Lo que siempre ha ocurrido es que este número no tenía ningún tipo de significado, nunca equivalía a nada, y perdonadme la expresión. No había una correspondencia con el esfuerzo que el estudiante tenía que realizar. Era un número puesto en un papel que no tenía ninguna correspondencia, como digo, ni con la tarea del profesor ni con la tarea del estudiante. Cuando yo estudié ingeniería, la duración de un proyecto final de carrera de 1 año y medio era normal, nadie se extrañaba. Pero hoy en día los proyectos de ingeniería están mucho más acotados, están acotados a un semestre. Y ahora todavía tenemos que evolucionar hacia lo que los boletines oficiales del Estado nos marcan respecto de la duración, que todavía es menor. En cualquier caso, el mensaje es, antes no tenían ningún tipo de significado, afortunadamente ahora empiezan a tenerlo al medirlo en términos de ECTS. Para que os hagáis una idea un poco de la dimensión de la que estamos hablando y de las necesidades de coordinación, homogeneización y búsqueda de eficiencia, estamos actualmente defendiendo unos 720 proyectos final de carrera al año. Eso es un volumen importante que poco a poco va migrando hacia el concepto de trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster, como diré. Entonces, digamos, la actividad que se viene generando en el centro pues es bastante voluminosa, con lo cual la gestión ha de ser muy cuidadosa y muy procedimental, a imagen y semejanza de lo que comentaba nuestra compañera Lola. Otra de las cuestiones que os quería plantear es que venimos de aquí, pero no lo abandonamos. No lo abandonamos porque, claro, todo tiene su proceso de extinción. Aquí aparecen 2 fechas, septiembre del 2015 y septiembre del 2017, que son ya los eventos finales de extinción de las titulaciones, y como podéis ver, lo que nos va a ocurrir en nuestro contexto es que se va a solapar tanto el proyecto final de carrera de ingenierías técnicas, el proyecto final de carrera de ingenierías, los trabajos de fin de máster de los másteres que podemos llamar ya en extinción tras la reordenación, los nuevos trabajos de fin de máster, los nuevos trabajos de fin de grado, y afortunadamente lo que hemos intentado hacer es buscar ese marco común que los caracterice y que no establezca diferencias entre ellos, porque si no sería imposible de manejar, digamos, todo este volumen de trabajo y de información. Como dato final, recordar que tenemos todavía unos 2.000 estudiantes en ese foro, en ese contexto de las ingenierías, lo cual es un volumen muy importante que, como digo,
irá presentando su proyecto final de carrera a lo largo de los próximos años. Si pasamos ya al nuevo escenario, aquí lo que he querido hacer es no hablar de las titulaciones, no hablo de ningún grado en particular, porque una peculiaridad que nosotros tenemos es que los grados que forman a los estudiantes y las profesiones por las que se habilitan, a las profesiones a las que acceden, son nombres distintos. Eso no ocurría antes. Un chaval estudiaba ingeniero técnico industrial especialidad electricidad y era ingeniero técnico industrial especialidad electricidad. Hoy en día ya no ocurre. Los nombres de las titulaciones ya no se corresponden con las profesiones. Entonces es un mensaje que tenemos que lanzar a la sociedad para clarificar dónde estamos. Básicamente lo que quería deciros aquí es que estamos envueltos en un proceso en el que tenemos dos niveles de profesiones, y permitirme que lo diga de ese modo. Cuando digo dos niveles me refiero que para unas es requisito indispensable el haber realizado un grado, pero en cambio para otras es requisito imprescindible el haber hecho un máster. Y todo eso se tiene que conjugar. Al final os comentaré uno de los problemas que estamos apreciando, y es el que llamamos el de la discontinuidad. Discontinuidad en el sentido de que un estudiante, para acceder al máster, tiene que tener previamente superada su titulación de grado. Lo dejo de momento aquí y luego lo retomaré, pero eso para nosotros es un punto importante, un punto trascendente, y que se está luchando porque la normativa universitaria nacional cambie, porque eso es algo que no está bien diseñado. Como decían los compañeros, todos los compañeros, estamos bajo un paraguas legal. Nosotros, al pertenecer a un ámbito de profesiones reguladas, todavía tenemos, digamos, regulaciones adicionales, y permitirme la redundancia. Entonces, para cada una de las titulaciones tenemos su correspondiente orden ministerial, bien de un ministerio, bien de otro. Aquí lo que he hecho ha sido simplemente extraer dos ejemplos y dos palabras clave. Esta sería, por ejemplo, la orden ministerial de la titulación, de cualquier titulación, inventémonos el nombre, pero que dé acceso a la profesión de ingeniero técnico industrial, lo he remarcado ahí arriba. Esa orden ministerial nos restringe no solo el tamaño que debe tener el trabajo de fin de grado, daos cuenta que ya nos marca un mínimo, en este caso de 12 créditos ECTS, que es superior a lo que el Real Decreto establece, y añade ya una serie de connotaciones legales que los compañeros decían, es que la Universidad de Zaragoza nos obliga. Bueno, es que nosotros ya veníamos obligados previamente. Aparece ya la idea de tribunal, eso lo he destacado, esa palabra, es decir, ya nos condiciona a que haya una defensa ante un tribunal universitario. Solo he querido destacar una palabra de todo ese contexto. Si nos vamos a otra de las profesiones, en este caso la de arquitecto, ya no estaríamos hablando de grado en este momento con la regulación actual, estaríamos hablando de máster, y daos cuenta que el requisito legal es todavía mucho más exigente. Estamos yéndonos ya a 30 ECTS, es decir, ya es un semestre completo el que se tiene que invertir en ese, cierto es, no estoy hablando de trabajo de fin de grado, sino de máster, pero en el fondo para nosotros no puede haber mucha diferencia de gestión, como decía anteriormente. Y aquí, si os fijáis, la exigencia todavía es mayor, porque no solo destaca el hecho de que debe haber un tribunal, sino además lo que dice es que las organizaciones profesionales, lo he destacado aquí, deben formar parte de ese tribunal. Simplemente percibir que en el contexto de ingeniería y arquitectura debemos conjugar las órdenes ministeriales, los colegios profesionales, que sabéis que en este país tienen bastante que decir respecto de la actividad económica y respecto a la actividad empresarial, y lo que llamamos las conferencias de directores. Es decir, lo que se intenta es, a pesar de la autonomía, a pesar de la libertad que nos puede ofrecer el marco, en este caso de la nueva legislación universitaria, hay que ponerse de acuerdo. Lo que no puede ocurrir es que un ingeniero industrial sea distinto si estudia en Zaragoza, si estudia en Barcelona, si estudia en Madrid. Fundamentalmente tendrá que ser lo mismo, con lo cual habrá que consensuar qué estructura de plan de estudios, de trabajo de fin de grado, de trabajo de fin de máster, debe cursar esa persona para que efectivamente profesiones como esa, que tienen ya 160 años de antigüedad, se mantengan con el mismo prestigio que lo han hecho hasta la fecha. Yendo, un poco por brevedad también, yendo ya a lo que sería
la escuela en este momento, el cómo procedemos respecto de los trabajos de fin de grado, pues básicamente nuestra aproximación ha sido llevar todo el trabajo que se venía haciendo en el contexto de proyectos final de carrera, como bien ha dicho Lola también, hacia el nuevo marco, ¿de acuerdo? Hay una serie de agentes que participan, ahí sí que quería matizar algunos de los comentarios que se han hecho previamente. Lógicamente el estudiante es el más importante, sin ninguna duda, pero me quería centrar un momento en la siguiente figura de la que se ha hablado poco a lo largo de lo que sería el día de hoy. La mayor parte de los compañeros que han venido de Barcelona han hablado siempre del tutor. El tutor. Se ha hablado mucho de tutorización, de mentorización. La normativa de la Universidad de Zaragoza introduce el concepto de director, pero para nosotros no es suficiente. Entonces hemos tenido que definir una figura, que es la que tradicionalmente veníamos utilizando, que es la que aparece en tercer lugar y le denominamos ponente. O sea, nosotros necesitamos articular muchas más figuras en torno de lo que sería esa tutorización, ¿de acuerdo?, del proyecto. ¿Y por qué? Porque nuestra tradición lo que dice es que los trabajos de fin de grado, llamémosle así a partir de ahora, se desarrollan una buena parte de ellos en un contexto empresarial, una buena parte de ellos en el extranjero, una buena parte de ellos en colaboración con personal de los institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza o de otras universidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginemos un chaval, que es habitual hoy en día, que se va a Alemania. Se va a Alemania a hacer su proyecto final de carrera o su ahora trabajo de fin de grado en este caso, y para nosotros el director pues será la persona que esté con él, esté cercano a lo que sería la realidad industrial en la que está haciendo el trabajo, y siempre exigimos la presencia de un ponente, es decir, siempre debe haber un profesor de la Universidad de Zaragoza, de la titulación a la que pertenece ese estudiante, supervisando, si queréis a distancia, pero siempre manteniéndose informado de lo que ocurre, para poder eventualmente pues, tomar las medidas correctivas oportunas, evaluar, etcétera. Y nos aparece en muchas ocasiones también la figura de codirector. Eso también está en la normativa, es cierto, pero codirector, claro, muchas veces los proyectos que se llevan a la práctica, los trabajos de fin de grado, son multidisciplinares. Hay personas de distintos ámbitos, eso es común. Por lo tanto, hay situaciones, no pocas, sino muchas, en las cuales hace falta que esas tres figuras interaccionen entre sí. Entonces hay una complejidad adicional por el tipo de trabajo que se viene realizando. Otros agentes son el tribunal, que ahora comentaré simplemente un par de pinceladas, igual que ocurría también en el caso anterior, el sistema interno de garantía de calidad de la escuela es el que supervisa. La diferencia fundamental está en que nosotros solo tenemos una comisión de garantía de calidad de grados, una comisión de garantía de calidad de máster, como la Facultad de Filosofía y Letras, lo cual sería imposible de gestionar, y lo que hacemos es delegar funciones en comisiones académicas, ya mucho más cercanas a la titulación, que sería un poco lo que aquí aparece. Entonces, digamos que tendríamos esos dos niveles de gestión interna. La Junta tiene un papel importante en toda la gestión de los trabajos de fin de grado, ahora comentaré cuál es su papel, y por supuesto, sin nuestro personal de administración y servicios no podríamos llevar a la práctica pues, todo este trabajo. Como ya me han indicado los 5 minutos, voy a los temas importantes, ¿de acuerdo? La propuesta, Lola lo ha comentado. Para nosotros la propuesta es ese documento que se entrega inicialmente, es el contrato que se firma. Puede ser modificado, puede haber variaciones, por supuesto, pero hay una idea importante que tampoco se ha puesto todavía encima de la mesa y que en el contexto de ingeniería es muy importante. Son muchos los trabajos de fin de grado que se defienden en empresas. La empresa debe ser conocedora desde el primer momento de qué va a hacer ese estudiante en sus instalaciones, llamémosle así, con su información, qué uso va a hacer de ella, qué necesidades va a tener, de tal forma que, si tiene cuestiones de confidencialidad, porque nos han surgido en muchas ocasiones el problema de confidencialidad, es ya en ese momento donde se deben establecer esas cláusulas. Esto te dejo, esto no te dejo. Esta información la podrás hacer pública, esta otra no. Esa situación es muy común y hay que velar por ella desde el primer momento. En el momento en el que el director, entendido como una persona de la empresa, firma la propuesta, está de alguna manera dando su consentimiento a que efectivamente eso sea así. Es decir, da de alguna manera el visto bueno al conjunto de información que se va a manejar.
Esa propuesta, por supuesto, que es detallada en impreso normalizado y debe ser aprobada. Para solucionar un poco el problema que Ramón, ¿verdad?, comentaba hace un rato, nosotros lo que tenemos es un calendario que no depende del día concreto ni de la semana. Lo que se exige es que la propuesta se presente al menos 2 meses antes de la realización del depósito. Y con eso, en principio, ya no hemos tenido problemas. Es una forma de solucionarlo y marcar esa banda temporal necesaria de un evento respecto al otro. Es importante la opinión del director de cara a la evaluación, y nuestra experiencia lo que nos dice es que al director, pues cuanto más le facilites las cosas mejor, sobre todo pensando en que se trata de profesionales externos en la mayor parte de los casos. Preparamos documentos tan sencillos como este. Esto quizás se llame rúbrica, ¿verdad, Gloria? No sabemos muy bien. Eso ya lo dejo para los que conocen mejor ese terreno. Es algo muy sencillo. Afortunadamente veo que responde el esquema que a Gloria le gustaba, desde el mejor hacia el peor. Y es algo muy fácil de rellenar por parte del director. No se le puede pedir a un directivo de una empresa de automóviles en Alemania que esté detallando un informe respecto del comportamiento del estudiante. Es preferible una información lo más objetiva y, en este caso, sintética posible. Por supuesto que el director debe autorizar la defensa, y respecto de lo que sería el proceso de depósito, una vez autorizado, lo que tenemos habilitadas son lo que llamamos las bandas de depósito. Aquí podéis ver que a lo largo del curso tenemos definidas 4 bandas, en los meses de noviembre, febrero, junio y septiembre. Hasta la fecha han sido suficientes como para abordar, pues, el volumen de trabajo con el que nos encontramos. Hay unas exigencias respecto de la memoria. Reconozco que la Universidad de Zaragoza no nos permite hacerlo en una disposición transitoria, pero lo tenemos que hacer obligatoriamente. Ya siento, de alguna manera, estar en el límite de la legalidad de Consejo de Gobierno, pero si al personal de secretaría le presentas 700 tomos, todos blancos, pues va a tener algún tipo de problema de gestión. Es preferible que unos sean rojos, otros amarillos, otros azules y otros verdes. Los va a clasificar mucho mejor. Hay requisitos de ese tipo de cara a la encuadernación de las propuestas, porque daos cuenta que el volumen de trabajo es ingente. Respecto del acto de defensa ocurre lo mismo. También tenemos las 4 bandas, me voy a extender un pelín porque quiero terminar. 4 bandas de defensa que se corresponderían con los correspondientes depósitos, y aquí es donde quería llegar a la idea del tribunal. Para nosotros es importante conjugar la especificidad, es decir, que para cada titulación hay varios tribunales por especialidad, ¿de acuerdo? Y también es importante mantener la homogeneidad. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue nombrando en junta de escuela la estructura del tribunal. La estructura del tribunal viene en términos de áreas de conocimiento afines a esa especialidad, y ya son los departamentos en la fase 2 del POT los que proponen a los profesores concretos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un acuerdo de junta, que de hecho lo tenemos la próxima semana, en la que fija la estructura de los tribunales de PFC, trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster para el siguiente curso académico. Entonces, como digo, intentamos conjugar esas dos ideas de especificidad y de homogeneidad. Respecto de la evaluación, solamente por completar la información que ha dado Lola, valoramos hasta un 30% de la calificación el informe del director. Esto es lo que podríamos llamar esa coevaluación, la tenemos en cuenta, eso es importante, porque es el que ha seguido más de cerca el trabajo. No se puede dejar toda la calificación por su parte, es decir, no podría evaluar al 100%, porque seguramente en muchos casos no sería objetivo, y no sería objetivo porque todos somos humanos y nos pasa como a todos, que también nos estamos evaluando nosotros mismos, y eso es un hecho que hemos visto en reiteradas ocasiones. Entonces, valoramos en un 30% la calificación, y aquí ya no voy a entrar en detalles porque redundar es básicamente el acta que se tiene que rellenar para cada estudiante en cada depósito o en cada presentación de proyecto, perdón, con las diversas calificaciones, atendiendo exactamente a lo que ha planteado Gloria, con lo cual estoy muy satisfecho verdaderamente, porque sin conocer sus trabajos al final pues los hemos encajado.
La exposición pública se valora también, que sería una última parte, tiene una valoración, en este caso, hasta el 10%. Nuestra experiencia es que en nuestro ámbito de ingeniería hay que estimular mucho más la capacidad de expresión oral y escrita y sobre todo el dirigirse a un aforo. Eso es algo que muchas veces no se consigue a lo largo de la titulación, no se ha conseguido previamente y quizás sea uno de los aspectos que debamos trabajar más a futuro, la capacidad de comunicación y de transmisión, en este caso de información. Voy a ir directamente a los temas abiertos. El primero lo hemos comentado y lo he dicho, tenemos a veces problemas de confidencialidad. Yo he tenido que, no discutir, pero enfrentarme a las empresas diciendo, este estudiante me ha robado los datos. Eso pasa, esas son situaciones que se producen. Por eso es importante ese compromiso previo, esa firma por parte de la empresa que deja patente en un documento que es consciente de lo que se va a hacer, con lo cual luego ya no puede venir con que el estudiante me robó o no me robó. Lo sabías desde el principio cuál era la línea de trabajo y diste tu visto bueno. Respecto de esa idea de los derechos de autor, que en el fondo está enlazada, nuestra normativa de la universidad es muy laxa, simplemente dice que se estará de acuerdo con la ley, eso no es decir nada. Como ya hemos tenido problemas en el pasado, se han hecho preguntas concretas al gabinete jurídico de la universidad respecto a cuestiones de consulta de documentos y el gabinete jurídico de la universidad lo que dice es que el autor es el estudiante y es el único que puede, digamos, no sé si es exacta la palabra, delegar o transferir derechos de autor hacia su director o hacia otras personas. Él es el que tiene la autoría y tiene en este caso, todo el respaldo legal. Dos cuestiones abiertas, aquí ya se me ve un poco mi parte de subdirector más que de gestor de las titulaciones, el tema del POD. Nuestras compañeras de la Universidad Autónoma de Barcelona han hablado de dos cuestiones. Una, la participación de los profesores en lo que sería el trabajo de fin de grado y luego en las tareas de evaluación, en las tareas de gestión propias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este momento en la Universidad de Zaragoza tenemos un desfase. Quizá para los que nunca habéis hecho trabajos de fin de grado no os lo habíais planteado, los que venimos de los proyectos final de carrera lo llevamos viviendo toda la vida. Ahí tenéis el esquema, espero que se entienda. Tú haces un esfuerzo docente en un cierto curso académico, llamémosle N-1N, es cuando abordas el POD en torno a febrero del año N+1, cuando dices, ¿qué trabajos dirigí en el curso anterior? Y eso te sirve para planificar el siguiente. Con lo cual, un esfuerzo hecho en el curso N-1N se traslada en una, vamos a llamarle reducción entre comillas, en el curso N+1, N+2, donde quizá el profesor ya no esté. Porque tenemos ámbitos como arquitectura donde hay muchos profesores asociados, porque deben estar, porque son muy importantes. Son asociados, digamos, de verdad, y perdonar la expresión, asociados que son gente que está en los estudios de arquitectura y viene a dar clase. Entonces, ¿cómo le pides a alguien un esfuerzo en un cierto momento para reconocérselo 2 años después cuando quizá no esté? Entonces, esto es algo que, de alguna manera, el vicerrector de profesorado es consciente y me consta que se va a intentar solucionar porque es insostenible. Otra cuestión que también nos aparece, también relacionada con cuestiones de POD, es esa banda de septiembre. A Filosofía y Letras le da problemas y los ingenieros, como él dice, no lo hemos resuelto. También nos da problemas. Y precisamente hace referencia a que en ese mes de septiembre ocurre todo. Fin e inicio de curso académico, por lo tanto, ruptura del cómputo. Si tú haces un cómputo de trabajos dirigidos hasta el 16 de septiembre, pongamos por caso, pero en tu centro se permite defender hasta el día 30, hay 14 días que ya no son. Para el estudiante siguen siendo del mismo curso académico, pero para el profesor ya no, para el profesor ya se trasladan 2 años en el tiempo. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que lógicamente tenemos que arreglar. Esta es desde el punto de vista del POD, pero es mucho más grave, sin ninguna duda, la problemática que aparece aquí, apuntada también por mi compañero y que yo voy a destacar simplemente desde el punto de vista del ámbito de ingeniería y arquitectura. No tiene sentido en este momento la normativa de universidad que tenemos en España. Entonces deseo fervientemente que cambie. Entonces, ¿en qué sentido necesitamos que cambie?
Simplemente os voy a poner un ejemplo. En la regulación actual, para ser arquitecto, tienes que estudiar 6 años. Pero 6 años no de tirón. Tienes que hacer 5 años de grado en estudios en arquitectura, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, más 1 año del máster. Entonces, ¿qué ocurre? Que para acceder al 6º curso, necesario para ejercer la profesión, has debido finalizar completamente los 5 años anteriores, incluido el trabajo de fin de grado, elemento fundamental de esta reunión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que impepinablemente, en un ámbito como en el nuestro, se van a producir discontinuidades. Es decir, un estudiante de ingeniería normal, tradicional, estaba matriculado en 3º, en 4º y en 5º simultáneamente. Eso era normal. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora ya no va a ser posible, por esa ruptura intermedia. Entonces, eso es algo que en profesiones de larga duración, llamémosle así, arquitectura, ingeniería industrial, telecomunicación, debe desaparecer necesariamente. Debe flexibilizarse el acceso a máster, porque esa restricción del Real Decreto que dice que tienes que ser titulado universitario, en nuestro contexto carece de sentido. Y es un problema muy grave que se nos va a empezar a presentar de forma sistemática en los próximos años. Bien, pues creo que con eso finalizo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Ay, perdona. Bueno, muchas gracias por la brevedad, la concisión y por haber abordado los temas con esa visión tan amplia, donde hemos visto bastantes diferencias y en algunos casos coincidencias entre las distintas macroáreas. Pasamos ahora, si queréis, a plantear alguna cuestión, duda, aportación por parte de los miembros asistentes en cualquiera de los campus. Zaragoza, ¿hay alguien? No hay nadie en Zaragoza. Muy bien. Huesca, ¿tenemos alguna pregunta? Huesca. No, nada, nadie quiere preguntar nada, lo tengo muy claro. ¿No queréis añadir nada más? Nada más, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Y Teruel, tenemos alguna pregunta? Pues nada más, daros las gracias a todos los ponentes por las excelentes aportaciones que hemos escuchado. Gracias. Bien. Muy bien, pues perfecto. Terminamos así. Ah, Rafa nos hace una pregunta. Bueno, voy a hacer una... Bueno, la verdad es que tendría muchas por hacer, pero voy a intentar hacerla muy brevemente. Solo primero una puntualización. No sé si, a lo mejor, no es que yo quiera corregir a nadie, sino que a lo mejor lo que me tenéis que corregir es a mí. Creo que le he entendido a David que no se podía depositar el trabajo hasta que no estaban todas las asignaturas aprobadas. Yo entiendo, o al menos en mi centro nos interpreta así, lo que no se puede es defender. Se puede depositar si luego llegan las actas, periodo de finalización de actas, aparecen en las notas y lo tienes todo aprobado, puedes defender, y si no, vuelves a depositar en septiembre o lo dejas depositado si no lo quieres cambiar. Yo entiendo que es así, ¿no? Pues ha sido en cualquier caso una interpretación que la profesora secretaria de mi centro ha hecho de la normativa y en principio nadie nos ha llamado la atención, sí, aunque es verdad que defendemos por primera vez ahora en junio. Me deja la duda. Obviamente los segundos así, no puedes defenderlo. Sí, es correcto. Depositarlo sí. Vale. Lo único que ocurre es que cada centro ha regulado a partir de ahí. En particular en nuestro centro no es posible depositar si no has superado todos los créditos de la titulación. O sea, digamos que son condiciones adicionales. Lo comento porque si eso lo podemos regular en los centros, pues da flexibilidad a la normativa. Si realmente se regula y es correcto, pues siendo uno de los principales problemas que tenemos ahora con el trabajo de fin de grado, que es el calendario, de alguna manera relajamos un poco el calendario de junio, julio y permitimos unos días más para que algún estudiante más pueda entrar en la... Tenía otra pregunta muy cortita para Lola. La verdad es que ha dicho que si la presentación de David era un poco se había deprimido un poquito. A mí, Lola, ver un sistema de 39 procesos me deprime también, si me lo permites. Seguramente es mi desconocimiento del sistema. Pero te quería preguntar,
ya que lleváis 2 años, entiendo, con una comisión de garantía de calidad que, igual que en mi centro, evalúa las propuestas, que en nuestro caso se presentan en el principio de febrero, evalúa las propuestas y las da por válidas o no. ¿Realmente habéis invalidado alguna propuesta? ¿La comisión de garantía de calidad en estos 2 años ha echado para atrás alguna propuesta que venía avalada por un director del grado de Ciencias Ambientales? Sí, no una, varias. ¿Y en base a qué? Te pregunto porque, Pues porque en la base normativa de la universidad, como sí. te da 4 o 5 modalidades y son tan trabajos académicos dirigidos, específicos, en un grado como el vuestro y como el mío, en el que no tiene competencias reguladas, es muy difícil decir que no. ¿En base qué razonamiento habéis podido esgrimir Pues, para...? fundamentalmente porque no se ajustaba, porque no nos quedaba clara la dimensión de lo que iba a hacer el alumno. Y entonces, por eso optamos por establecer esos requisitos mínimos que tiene que cumplir la propuesta. Entonces, tú no estás diciendo no a ese trabajo, sino que estás diciendo no a la forma en la que te ha presentado la propuesta, con lo cual el director no se tiene que sentir ofendido, y lo que pides es que mejore, que explicite, porque a lo mejor no ha dejado clara la metodología, o no deja claro dónde quiere llegar, o cualquiera de los epígrafes está incompleto. Entonces no tenemos ningún rubor, y ha pasado en bastantes casos. Y a lo que preguntabas antes, y se refería a lo de David, yo os he dicho que el día 10 de julio ya tenemos una junta de escuela a la que vamos a llevar una modificación. Y es una frase, en nuestro centro sí que habíamos puesto que era necesario que hubiera superado todos los créditos de la titulación para poder presentar. Lo vamos a modificar y vamos a poner para poder defender, que es lo que dice la normativa. ¿Por qué? Pues porque mañana tenemos una chica que defiende. Tuvo que presentarlo ayer y tiene un examen pasado mañana. Entonces, ella tiene hecho el trabajo, tiene un examen pasado mañana y tiene el proyecto para presentar. No lo podrá defender antes de entrar en un máster si no le permitimos que se examine habiendo depositado el trabajo y lo defienda después cuando el profesor de la asignatura, que se examinará esta semana, emita el acta. Entonces son cuestiones de afinar el procedimiento, porque lo que dice la normativa es que no lo puede defender. Otra cosa es que el centro acote y diga, no, yo es que no lo puede presentar hasta que no haya aprobado. Y nos hemos dado cuenta de que hay situaciones que eso te dificulta en lugar de agilizar. José, una pregunta rapidita más y luego un comentario. Creo que he entendido, José Ángel, que tenéis una convocatoria en febrero. Sí. Pero esa convocatoria no tendrá acta ni se podrá finalizar con el título en febrero, porque la normativa de la universidad, si no recuerdo mal, dice junio, septiembre y diciembre con la última modificación. Lo que tenemos, cada estudiante tiene 2 convocatorias de examen o de posibilidades de defender su trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster. La cuestión es que efectivamente solo hay 2 actas, una es la de primera convocatoria y otra es la de segunda convocatoria, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de la fecha exacta, en este caso, estaríamos hablando de... Yo que has dicho que depositabais en febrero y defendían en marzo, creo que me ha parecido ver. Pues sí, en este caso concreto lo que ocurre es que... A ver, espérate, ¿lo estoy diciendo bien? La pregunta es, ¿el estudiante puede obtener el título en marzo entonces? No, vamos a ver. Sí, vamos a ver, la cuestión es, en este caso concreto, el trabajo de fin de grado, perdona que me he tenido que quedar un poco reflexionando, no es como una asignatura ordinaria que tenga un acta en febrero y otra en septiembre, o un acta en junio y otra en septiembre. De lo que estamos hablando es de ese acta individual para cada uno de los estudiantes. Entonces ese acta puede ser emitida en cualquier momento del año, en particular en el momento en el que se defienda ese proyecto y se supere. Y eso puede ocurrir 4 veces al año. Automáticamente esa calificación en la secretaría lo que se hace es incorporarla en el expediente del estudiante. Entonces es algo ligeramente distinto. No sé si... Sí, sí, y yo quería terminar, déjame un segundo, porque creo que es importante. Yo me gustaría que desde el ICE, desde la organización de esta jornada, se le transmitiera a la universidad los problemas que tenemos, que creo que han salido muchos de ellos. El primero es el calendario. El calendario es importante que se modifique, porque realmente la convocatoria de junio queda bastante
se puede utilizar bastante poco. El segundo problema que yo me había apuntado es la falta de un presupuesto, que no hemos hablado de eso, para hacer trabajos experimentales. No hay aparentemente presupuesto y los alumnos buscan y proponen, cuando ellos les dices, bueno, proponer ideas, las ideas que proponen son caras. Y eso lo uno con el tercer problema, que es el de la autoría. Si al final es el profesor el que va a poner el dinero, probablemente de sus proyectos con empresas o de donde tenga el dinero, para que un alumno haga un trabajo experimental y luego la propiedad intelectual del trabajo es del alumno, pues entonces al año siguiente ese profesor no vuelve a proponer nada. Ese problema me parece grave. Y el cuarto, y termino ya, es la falta de reconocimiento de la figura de un coordinador de asignatura de trabajo fin de grado, que no existe, y la falta de reconocimiento de POD de aquellas personas, si queremos poner en marcha, por ejemplo, lo de los grupos de éxito, que parece que es una cosa muy interesante que han propuesto esta mañana, y necesitamos una persona, un profesor que se ocupe de 8 alumnos para que trabajen juntos, pues hace falta reconocimiento de POD, de 2 horas, de 1, de media, pero algo hará falta. Y esas 4 conclusiones me gustaría que se le transmitieran al vicerrector. Muy breve. ¿Alguien ha contemplado la posibilidad de que los miembros de los tribunales de los TFGs, que pueden a lo mejor ser 80 alumnos, 90 alumnos, por lo que estamos oyendo, que se tienen que leer los trabajos y que tienen que estar en las defensas de los trabajos, que esa labor, que son muchísimas horas, figure en el POD? Porque hasta ahora es nuevo, pero va a ser sistémico, lo vamos a tener ahí año tras año, y nadie lo dice, nadie lo nombra. O sea, el papel de los miembros del tribunal. Yo voy a contestar a esa pregunta y con lástima. ¿Por qué? Porque eso ocurría en la Universidad de Zaragoza. Hace aproximadamente 3 años, 3 PODs, vamos a hablarlo en términos de POD, 3 o 4, ya no sabría exactamente mencionarlo. Esa capacidad existía y yo mismo lo gestionaba en mi centro. Es decir, rectorado, lo que hacía era, en base, cierto es que con el desfase que he apuntado, eso no ha cambiado, pero con ese desfase, la dirección del centro recibía un volumen total de horas en concepto de proyectos final de carrera, porque todavía estábamos en ese contexto, proyectos final de carrera dirigidos. Y era la dirección del centro la que hacía el reparto por áreas de conocimiento en base a los proyectos dirigidos por profesores de ese área. Lógicamente era un cómputo directo, pero lo que ocurría era lo siguiente. Nosotros recibíamos 15 horas por cada proyecto final de carrera dirigido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacía la dirección? La dirección era quitarle un poquito a cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, si un área había dirigido un proyecto, le dábamos 14 horas a ese área para que la gestionara como considerase oportuno de cara a la fase 2 del POD. Si por el contrario solo había actuado como ponente, le rascábamos un poquito más y le dábamos únicamente 12 horas. Entonces, con ese -1 y con ese -3, éramos capaces, dado el volumen de proyectos que nosotros abordamos, éramos capaces de pagar la tarea de evaluación. No recuerdo exactamente el número que otorgábamos. Esta mañana alguien ha hablado de 0,5 horas y ha dicho que eso era incluso mucho. Cierto es. Yo creo recordar que pagábamos en torno a 0,3, pero era una cuenta que variaba año tras año. Eso se podía hacer en esta universidad y, de hecho, lo digo porque yo mismo lo gestionaba y me gané los aplausos de mi centro, lógicamente porque se llevaba sistemáticamente reivindicando el papel del evaluador, que era mucho el trabajo que se estaba haciendo. Las cosas cambiaron en la Universidad de Zaragoza y actualmente no es posible. Actualmente hemos perdido esa capacidad. ¿Por qué? Porque el centro ya no recibe ese volumen de horas. Ese volumen de horas ha desaparecido. Los jefes de negociado, los jefes de secretaría introducen en una aplicación informática nominalmente los proyectos dirigidos por cada una de las personas y se aplica la saturación de las directrices de la RPT, que dice 60 horas per cápita, como mucho. Si un profesor ha dirigido, vamos a ponerle 4 proyectos, eso equivalía a 4 por 15, 60, bien, encajaba, no se perdía nada. Pero si ha dirigido 5, el quinto, ¡puf!, se volatiliza hoy en día en la Universidad de Zaragoza. Hace unos años, como digo, eso no era así. Ese exceso era posible aprovecharlo pues, para tareas como la que estoy apuntando de reconocimiento de la evaluación.
Entonces, simplemente he de decir que nuestra universidad lo hacía, ya digo, insisto, hace unos pocos años, y hoy ya no se puede hacer. No sé si es la aplicación informática la que no nos deja, como la mayor parte de las veces, o son otras cuestiones de mayor calado, pero hay muchas horas que se están perdiendo, porque, como podéis comprender, hay muchos profesores que dirigen más allá de 4 proyectos, o dirigen más allá, bueno, las tesis doctorales ya es un poco más complicado que se acumulen en exceso, pero en particular los proyectos y trabajos de fin de grado sí que va a ocurrir. Entonces, eso es algo que se ha puesto en conocimiento del vicerrector de profesorado y, bueno, pues se trabajará, es lo que te puedo decir. Entonces, cierro mi intervención con eso, ¿no? Muchas gracias a todos. Damos por finalizada la mesa redonda solo y ahora ir a la clausura y reconocer que tenemos todavía mucho que hacer y mucho que trabajar en la Universidad de Zaragoza. Ánimo, porque se ve que todos tenemos ganas de hacerlo y eso es importante, ¿no? Y nada más, muchas gracias a los participantes y a las personas en Huesca y Teruel. Muchas gracias a los resistentes, porque yo creo que a estas alturas, después de llevar prácticamente 12 horas aquí hablando de algo que nos interesa mucho y que es muy importante, como es el trabajo de fin de grado, pero bueno, pues yo creo que efectivamente hay que agradeceros que hayáis aguantado hasta el final. Quiero agradecer de nuevo a Huesca y a Teruel, a Marta Liesa y a Juan Antonio Julve, que hayáis estado ahí, que hayáis hecho todo, bueno, que habéis participado, a todos los participantes también de allí, a los técnicos. Quiero agradecer muy especialmente a Maite y a Ramón, que son nuestros técnicos, como os he dicho esta mañana, de audiovisuales y de informática, que normalmente solamente trabajan por la mañana y hoy nos han acompañado todo el día. Bueno, ¿y qué más? Sí. Otra cosa, agradecer a todos los participantes, por supuesto, en las mesas, en las conferencias, y sí que os quiero decir que todos los materiales que se han utilizado hoy aquí en las exposiciones van a estar, os los vamos a hacer llegar, y además vamos a elaborar un documento de conclusiones que también os haremos llegar, podemos colgarlo en la página web y, por supuesto, enviarlo a los vicerrectores correspondientes.